motivación. Nelly motiva. Y a mí ella me encanta. Ella motiva, además que es una cajita de sorpresa, hace de todo. Hace de todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctor. Hola, doctor. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Aló? Excelente. Estamos esperándolo. Por favor, abre porque no se oye en internet. Sí. Perfecto, Doctor. bueno, yo lo escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente, doctor. Perfectamente. Está muy bien, se ve la imagen. Gracias, bien. Está todo, así que le doy la palabra a la doctora Mireya para que comience. Bueno, todavía nos faltan 2 minutos. ¿Sabes Claro. qué sería bueno? Yo creo que sería mejor que coordinaras con el doctor Juan Carlos la parte de las láminas, porque él tiene una presentación y sería bueno que coordines con él la parte de la presentación, si él las va a pasar o tú se las vas a pasar. ¿Qué prefiere usted, doctor? Exacto, me gustaría hacer esa prueba. Yo lo puedo habilitar desde aquí, desde el hospedador. Sí. Yo lo puedo habilitar para que usted la coloque. Si quiere, ya aquí está habilitado. ¿Sabe? Ya está habilitado. Ya está habilitado. Bastante, por eso que ella sabe todo eso. Ok, permítame entonces, a ver. Listo. Permítame entonces, por favor, acá para ver. Ok. Socialjack, RIMAX Premier y el Colegio de Abogados del Estado Miranda. Correcto, sí es. Bueno, mis estimados, entonces termínenme de presentar entonces para yo poder iniciar con esta... Perfecto, doctor. Perfecto, bueno, le damos las buenas tardes a todas las personas que, como siempre, todos los martes se ha convertido en una extraordinaria costumbre de hablar del tema legal y como estamos también en el ámbito inmobiliario, pues llevar muchos de estos temas a nuestra profesión, que es tan hermosa. Para mí, un verdadero honor, como siempre, acompañar a la doctora Mireya Oliveros, precisamente eso, hoy al abogado Juan Carlos Ron, que muy gustosamente nos va a hablar de un tema tan extraordinario como las sucesiones. Comentaba yo de inicio que como inmobiliario yo tuve que aprender tal vez incluso a los trancazos, a las sucesiones, y le comentaba a la doctora Mireya de 2 anécdotas que me pasaron en mi vida inmobiliaria. En una oportunidad, pues sencillamente llegué a una casa para captar una propiedad y cuando vimos eso, estaba la señora chévere, y ella decía, bueno, yo soy la dueña de la casa. Y bueno, qué bueno, yo soy la dueña de la casa. Y yo la voy a vender, sí, chévere. Cuando nos damos cuenta, formaba parte de una comunidad conyugal, el señor había fallecido, había no sé cuántos hijos, y esos hijos incluso habían hijos fallecidos que a su vez tenían entonces otros herederos. Entonces fue realmente interesante, primero que nada, desmontar la creencia limitante de la persona que decía, no, esto es mío, y como era mi esposo y mis hijos, todos están de acuerdo. Entonces, un poquito, ¿qué significa poner de acuerdo? Y una segunda anécdota que pasé fue nada más y nada menos, captando un lote de terreno bien grande, que era en un lugar llamado El Eneal, que es muy cercano a, ¿cómo que se llama esto? A la Cortada del Guayabo. Y fue realmente interesante porque habían 64 personas que integraban la sucesión. 64. ¡Wow! ¿No? Así que bueno, quiero yo contar esa parte de esa anécdota inmobiliaria de cómo tiene que aprender uno muchas veces para poder hacerla. Mi querida doctora, así que le dejo, como siempre, los micrófonos para que presente a nuestro invitado del día de hoy y nos dé esa pastilla inicial que siempre nos da en esto. ¿Ok? Bueno, excelente. Buenas tardes a todos. Como siempre, pues gracias por acompañarnos en estos nuestros martes legales. Pues son ustedes quienes nos mantienen activos y nos mantienen pues entusiasmados de aportar contenido legal de valor, como lo estaba hablando con Luis en principio, pues que yo considero que no hay un tema desde el punto de vista del derecho que no tenga una importancia para cualquier ser humano, pero no importa que no sea abogado, que sea de cualquier profesión, todo tema legal nutre
y es de interés. Hoy pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo, el doctor Juan Carlos Ron, que él es especialista en Derecho Sucesoral y director de la firma Sociehub. Es una firma que se dedica a estudios e investigaciones jurídicas y académicas. Y bueno, y también en el nombre del Colegio de Abogados de Miranda, le agradecemos al doctor por sumarse a este valioso martes legal y de paso, bueno, lo más Dame, no hay más pollo. Alguien por ahí está pidiendo pollo. Yo también, pero... Bueno, continúo. Lo más importante es darle las gracias al doctor por aportar sus valiosos conocimientos a estos participantes que esperan pues esta hora legal para nutrirse positivamente. En lo personal y en lo profesional lo considero el tema de hoy pues de gran importancia y bueno, vamos a entrar un poquito en el tema para hacerle la antesala al doctor. Pues el derecho sucesoral ocupa, como lo estaba comentando con Luis, pues ocupa un lugar importante en el sistema jurídico y es de gran importancia pues en lo social, en lo económico, como en lo político. El derecho sucesoral tiene pues estrecha vinculación con la parte económica. Es un derecho que regula pues los distintos supuestos que permiten la distribución de los bienes de una persona a causa de su fallecimiento. Es como que el derecho sucesoral posibilita, digamos, encauzar el destino de esos bienes en el futuro. Además, el derecho sucesoral es donde se establece el orden de suceder de los herederos. O sea, bien como lo estaba comentando Luis, en una sucesión de 64 herederos, ellos tienen un orden de suceder. No es que todos entran primeros. No, para eso es el derecho sucesoral. El derecho sucesoral te pone orden en la sucesión. Además, a través del derecho sucesoral existe el testamento, el legado. En fin, el derecho sucesoral tiene íntima relación con el derecho de propiedad y de familia, ya que una de las formas de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos es a través de la sucesión. Y solo de forma enunciativa comento, digamos, transmite de tres maneras, de tres formas, solo a título enunciativo, por la ley, por la sucesión y por los efectos de los contratos. Bueno, pero para, digamos, no desviar el tema, solo hago referencia a que la sucesión constituye uno de los modos de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos. Y aquí paso a mencionar un tema que, bueno, es como que ¿quién le va a gustar hablar de la muerte? Creo que a nadie le gusta tocar ese tema. Pero desde el punto de vista jurídico, la muerte constituye el fin de la personalidad jurídica del ser humano. Es un hecho, digamos, es inexorable. O sea, nadie va a escapar de la muerte. Ningún ser humano va a escapar de la muerte. Es el destino que tenemos seguro, pues lo que nos espera es la muerte. Pero claro, a nadie le va a gustar tocar ese tema. Pero es como que nadie se va a habituar a la mortalidad. Pero es la única realidad. Es que el derecho sucesoral existe porque se traduce, digamos, es como ese hecho biológico que es algo natural. Pues lamentablemente todos vamos para allá. Es irónico tener que decir que gracias al derecho sucesoral el patrimonio cambia la vida, digamos, cambia la titularidad de un ser humano. ¿Por qué? Porque es como decir, gracias que mi familia murió, ahora soy rica. Es irónico, pero es una realidad. Porque la muerte se presenta en la vida jurídica para darle vida y continuar al destino de las relaciones patrimoniales del difunto. Por eso es que el vínculo familiar constituye un punto determinante en el destino del patrimonio. Es como que el punto de partida, pues la sucesión, el punto de partida de una sucesión es la muerte. Artículo 993 del Código Civil, pues al morir la persona, en ese momento, es ese pues el momento determinante de la sucesión. Y es en ese momento
pues que el patrimonio de esa persona natural queda sin titular. Y desde allí pues comienza el proceso sucesorio para que la herencia pase a manos de los sucesores o herederos. Es por eso que es como el momento de la sucesión simplemente es determinante para establecer quiénes son las personas llamadas a heredar y con cuáles derechos. Porque cuando una persona muere, se apertura la sucesión y se hace el llamamiento. Es como cuando te llaman a, digamos, se abre el llamamiento, te llaman, es para que allí tú tienes que dar tienes la vocación para, digamos, de la herencia. Es como, ese es el momento efectivo del heredero, es como el momento concreto, el momento actual que el heredero tiene para hacer suya la herencia. Ese es el momento del llamamiento. Digamos, vale decir, es la sucesión a título universal. Y los bienes pues pasan a su posesión sin necesidad de tenerlos materialmente. Y ya puede llevar a cabo pues todos los actos de guarda y de administración temporal de ese patrimonio. Y cuando el heredero acepta ese llamado a título universal, se transforma en el nuevo titular y propietario del patrimonio del difunto. Y en caso de tratarse de relaciones jurídicas individuales, es otra cosa, porque ahí simplemente es la aceptación a un legado. O sea, cuando tú hablas de relaciones jurídicas individuales, ahí ya no hablas de una sucesión a título universal, simplemente es un legado. O sea, un poquito para aclarar este trabalengua, el heredero es un sucesor universal de todos los bienes y de todos los derechos del difunto. Digamos, el principio general que se aplica es que se sucede al difunto tanto los derechos como las obligaciones que forman parte de ese patrimonio. Quiere decir entonces que el heredero ocupa el lugar y condición del difunto, pasa a estar en el mismo lugar que él tenía, inclusive asume hasta las deudas y las cargas. Cuando tú asumes una herencia, asumes todo. Ahora, cuando es a título, digamos, particular, solo asumes un legado. Es como que solamente te haces sucesor de un bien en particular o de un conjunto de bienes. Pues. En el Código Civil, en forma taxativa, en los artículos desde el 822 al 832, se establecen las formas de suceder. Digamos, mientras más próximo es el vínculo familiar, más directa será la relación. Solo en forma enunciativa, en primer orden, están los parientes, que los parientes son descendientes, ascendientes, hermanos y otros parientes, hasta el sexto grado, que son pues los colaterales, lo que le estaba comentando a Luis cuando él estaba hablando de la sucesión que llevó de 64 personas. Aquí entran, digamos, por orden de suceder, el cónyuge y el tercero, el Estado, que es cuando una herencia queda vacante, pues el Estado hereda. Todos estos parientes pues ya saben que tienen un orden, no significa que todos deban concurrir. Pues hoy en día, viendo pues lo que estamos viviendo, nos conlleva a reflexionar que por qué ese derecho a suceder que existe y que nuestros hijos van a heredar nuestros bienes se hace preciso en estos momentos, porque estamos viviendo un momento de pandemia. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, porque sabemos la cantidad de muertos que hay. Entonces, de pronto, una persona hoy en día es el momento preciso o para hacer un testamento abierto o por lo menos contarle a sus hijos que existe en el acervo patrimonial. O sea, digamos, una realidad, lo que estamos viviendo hoy en pandemia. Y por eso estos temas son tan importantes, porque te van a abrir de pronto ideas que tú nunca en tu vida te imaginaste que tú tengas que sentarte a hablar con un hijo o con tu familia de lo que tienes, pero es importante hacerlo. Porque definitivamente nuestros bienes van a pasar a nuevos grupos económicos. O sea, debemos informar a nuestros herederos qué hay, e inclusive si hay deudas, que existe, que no existe, por lo que, digamos, si lo que aquí se hizo en esta tierra, o sea, todo lo que hemos trabajado, todo lo porque día a día logramos, todo lo que nosotros con nuestro esfuerzo logramos cosas materiales en esta tierra, ¿verdad? Lo que hemos logrado, pues atesorar un capital
aquí, lo justo es que nuestros hijos tengan conocimiento de la existencia de ese patrimonio, e inclusive para que lo protejan o lo valoren, no lo despilfarren, porque si desde ahorita nosotros hacemos conciencia a nuestros herederos, que directos son nuestros hijos y nuestro cónyuge, digamos, de lo que hay, entonces van a tener es como ese acercamiento de que mi papá, mi mamá lo hicieron en vida y ya sabemos qué tenemos que cuidar, qué cuando ellos no estén. Entonces, inclusive yo les voy a decir algo, muchas familias tienen bienes fuera del país y yo les pregunto, ¿han hablado con sus hijos de esos bienes? Para que sepan que esos bienes existen. Entiendo que no es agradable pensar que uno va a fallecer, como le dije, entiendo que para nadie es agradable pensar que uno se va a morir, pero es una realidad. Y las urnas, pues no tienen bolsillo, por lo que planificamos estamos haciendo a los nuestros. Más aún si tienen un componente internacional, porque en la Venezuela que estamos viviendo, que muchas personas han comprado bienes fuera, que dicen, no, yo no invierto en ese país porque pues aquí no hay estabilidad jurídica, aquí no hay, como muchas personas piensan, pues que yo no voy a esperar que un bien se me revalorice dentro de 10 años, entonces compran bienes fuera. Pues es un proceso complejo. Los impuestos que hay que pagar en otro país, las leyes que regulan. Entonces, ¿qué recomendación deben hacerle a sus hijos de todo eso que tienen? Pues entonces tienen que asesorarse y digamos, no dejen su sucesión al azar. Planifiquen la sucesión. Bueno, yo por el tiempo y por, digamos, ya no extenderme más, simplemente es un abreboca porque el doctor, que ya le voy dando paso, que es nuestro invitado de lujo, es nuestro, digamos, ponente de hoy principal, el doctor Juan Carlos Ron, quien nos ilustrará con este tema tan interesante, pues por todo lo que les he dicho. Él les va a hacer una presentación excelente y con él los dejo. Pues doctor, son suyos los micrófonos. Ahí está. Aleluya. ¿Lo viste? La perseverancia, claro. Ya me pude dar cuenta. Sí, bueno, perfecto. Ahora sí, por fin. Gracias a Dios. Bueno, como lo habíamos comentado, justamente el tema que vamos a dar el día de hoy es de la apertura de la Asociación y el Patrimonio Internacional. Mi querida amiga Mireya, en la disertación que había comentado, estaba justamente hablando sobre la apertura y justamente mencionó el artículo 993 del Código Civil. Y en la cual, al revisar lo que indica ese artículo, hablando de la apertura de la asociación como tal, podemos ver que ese artículo dice que la asociación se abre en el momento de la muerte y en el lugar del último domicilio del decuyus. Aparentemente es un artículo bastante sencillo, diera entender esto, pero resulta que cuando vamos a realizar la interpretación del mismo, este tiene aquí intrínseco dos aspectos muy importantes, y es un aspecto de carácter espacial y de carácter temporal. Fíjense que en este caso el inicio como tal, la apertura como tal, se considera o se define como un inicio del proceso sucesorio que va a conducir a que los bienes, derechos y obligaciones del difunto, es decir, el patrimonio como tal, vayan a pasar a un nuevo titular o a nuevos titulares, que en este caso vendrían siendo los beneficiarios, que como bien lo dijo Mireya, son entre los herederos o legatarios, según sea el caso. La apertura de la sucesión entonces se puede producir con el fallecimiento de la persona o en el caso del ausente cuando se produce la declaración del fallecimiento del ausente. Aquí entonces donde yo por lo menos con esta definición quiero dejar establecido, digamos, dos situaciones muy interesantes. Como dije hace un momento, este artículo tiene tanto un aspecto temporal y un aspecto espacial en la interpretación del artículo 993. ¿Cuál va a ser el aspecto temporal? Es decir, ¿cuándo es que se va a considerar que ocurrió la apertura de la sucesión? La apertura de la sucesión, si hablamos de una condición normal, es cuando es conocida el momento que ocurrió el fallecimiento o la muerte de la persona.
Pero cuando ocurre una situación de carácter especial es cuando no tenemos noticias ni certeza de cuándo ocurrió ese fallecimiento. Vamos a ver en la siguiente lámina que vamos a ver a continuación. Hablando justamente de ese aspecto temporal. Podemos, entonces, como les dije, tener dentro de ese aspecto temporal, puede ser en condiciones normales o en condiciones especiales. En las condiciones, y tenemos en este caso también, en aspecto temporal, en condiciones normales, lo que había mencionado sobre que se produce la apertura de la asociación cuando tenemos conocido el momento del fallecimiento, es decir, la persona falleció en 28 de febrero del 2020, es decir, incluso esté ya establecido y certificado un acta de defunción, y el cual a partir de la emisión del documento y coincide el fallecimiento es que nosotros consideramos a partir del momento que ocurre la apertura de la asociación en condiciones normales, es decir, la persona cerró los ojos, se dejó este mundo, a partir de ese momento nacen muchas situaciones, una de ellas es la apertura de la asociación, otra es desde el punto de vista tributario que para los herederos o los beneficiarios van a ser la obligación de pagar el impuesto, sea en condición de herederos o condición de legatarios. En el caso de los legatarios, estos existen cuando existe un testamento. Quiero dejar en este caso ese punto aclarado de una vez. Y además de ello también comienzan a correr ciertos lapsos, tanto a nivel sustantivo, a nivel tributario y a nivel procesal, que pudiese considerarse para cualquier tipo de aspecto, dependiendo qué tipo de sucesión estamos tratando. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo rápido. Al día siguiente de haber ocurrido el fallecimiento y la apertura de la sucesión, comienza a correr un lapso perentorio para declarar el impuesto sucesoral, como lo son 180 días de carácter hábil. En este caso, según la norma del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, es 180 días hábiles, que alrededor son de 8 o 9 meses para realizar la declaración sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de situación de declararlo extemporáneo o pagando multa o pagando intereses moratorios. En el caso de, por ejemplo, una situación en la cual hay un patrimonio que haya más cantidad de deudas que de bienes, pudiésemos aceptar esa declaración o esa herencia a título de inventario, es decir, solamente acepto los bienes, mas no acepto las deudas. Ese es un procedimiento judicial y según lo que mencionan las leyes procesales o las normas procesales, se toma en consideración 90 días para realizar este proceso contado a partir del momento que ocurrió el fallecimiento o la apertura de la asociación. Entonces, como pueden darse cuenta, el momento de saber cuándo ocurre la apertura es necesario porque a partir de ese momento comienzan a correr lapsos de carácter administrativo o de carácter procesal o de carácter civil. ¿Qué ocurre ahora? Yéndonos hacia la otra circunstancia en la cual no tenemos la certeza de la fecha de fallecimiento, es decir, desconocemos qué ha ocurrido. Por ejemplo, y podemos poner un ejemplo muy, digamos, histórico, por llamarlo para nosotros, lo que ocurrió en la vaguada o el desastre que ocurrió en el estado Vargas en 1999, donde lamentablemente muchas personas han desaparecido, algunas incluso han fallecido, pero no supimos ni siquiera cuándo fue la fecha de fallecimiento cierta de esta persona. Por lo tanto, nos encontramos ante una circunstancia en la cual tenemos una presunción de ausencia, o incluso puede ser una presunción de muerte por accidente, en la cual nosotros no sabemos cuándo pudo haber ocurrido el fallecimiento y por ende poder saber cuándo fue el momento que ocurrió la apertura de la sucesión. En este caso, la falta de certeza del momento de la muerte de la persona es lo que puede hacer presunción de ausencia o muerte por accidente, como les acabo de mencionar. Esto será necesario realizar un procedimiento judicial para la declaración, según los artículos 418 hasta el 442 del Código Civil. Y a propósito de esto, me hago la libertad de poder hacer una lectura de un extracto de mi libro, por cierto, el libro de los comentarios, en el cual yo trato justamente sobre este aspecto temporal en condiciones especiales cuando nosotros no tenemos el conocimiento de cuándo
es el momento de la apertura bajo estas circunstancias. Dice y cito lo siguiente: cuando existe la circunstancia de presunción de ausencia o de presunción de muerte por accidente, la situación de la apertura en condiciones normales, la fecha de fallecimiento conocida, cambia, porque en esta situación no se tienen noticias ciertas del paradero cierta, cuándo fue su fecha de fallecimiento cierta. Por lo tanto, su sucesión no puede declararse abierta. Ante tal situación se debe interponer una acción de declaración de ausencia para estas circunstancias antes referidas. La sentencia decretando la ausencia de esa persona desaparecida hará posible la apertura de los actos de última voluntad del causante y a partir de la fecha de esa sentencia. En este sentido, los herederos pueden pedir la posesión provisional de los bienes, y un punto a tomar en cuenta para poder intentar esta acción judicial de ausencia deben haber transcurrido 2 años de ausencia presunta o 3 años en caso que el ausente haya dejado un mandatario para la administración de sus bienes. Esto lo menciona el artículo 421 y siguiente del Código Civil. Además de ello, en caso que la persona haya sido declarada ausente por medio de este decreto judicial, el procedimiento antes descrito continúe en dicha situación. Es decir, si la situación de ausencia se mantiene por espacio de 10 años o que hayan transcurrido 100 años desde su nacimiento, entonces el juez, a petición de cualquier interesado, podrá declarar la presunción de muerte y con ello la posesión definitiva de los bienes que se encontraban a nombre del ahora presunto muerto declarado judicialmente, según lo que establece el artículo 434 del Código Civil. Es decir, que cuando ocurre esto, que no tenemos la certeza de esta fecha de fallecimiento, tenemos entonces que acudir a los entes judiciales para poder declarar judicialmente la ausencia presunta o ya la muerte definitiva de forma judicial, y con esto ya declarada la apertura de la sucesión como tal. Es decir, la fecha del decreto de esa declaración de ausencia hace que ocurra la apertura de la sucesión cuando hay estas condiciones especiales. Esto por lo menos es lo que mencionamos sobre la situación temporal, es decir, en qué momento ocurre la apertura. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de la situación del aspecto espacial? Cuando hablamos de aspecto espacial nos estamos refiriendo a dónde ocurre la apertura de la sucesión. Si hace un momento dijimos en qué momento, tiempo, ahora estamos preguntándonos cuándo ocurre, o en dónde ocurre, mejor dicho, dónde ocurre la apertura de la sucesión. Para este segundo aspecto hay que mencionar que tenemos que tener conocido el lugar del fallecimiento y el lugar de la apertura. Es decir, tenemos que definir muy bien ambos, porque no es lo mismo decir lugar de fallecimiento que lugar de la apertura. El lugar de fallecimiento, obviamente, se conoce que es el lugar donde ocurre o donde acaeció la muerte de la persona, y obviamente no va a coincidir con el lugar de la apertura. En cambio, el lugar de la apertura de la sucesión, tenemos en este caso que acudir a lo que menciona la teoría del domicilio, que incluso lo hemos visto tantas veces en clase de pregrado, y en la cual, si buscamos una definición del domicilio, en sentido jurídico, se le considera como el atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona, tanto sea física, es decir, una persona natural o una persona jurídica, tiene su residencia o su asiento principal con el ánimo real o presunto de permanecer en él. Es decir, estamos hablando de un lugar donde va a ser su asiento permanente, su asiento principal. En el caso de una persona natural sería su asiento permanente, su lugar de residencia. Si hablamos de una persona jurídica, sería en este caso su asiento principal, la casa matriz, llamaríamos así, tomando en cuenta que puede establecer sucursales en otras partes, pero considerando que la casa matriz vendría siendo el domicilio principal de esa persona jurídica o compañía. Hablando del punto de vista de la persona natural, que es la que nosotros nos está llevando a esta charla, estamos tomando en cuenta entonces ese lugar de residencia, ese asiento permanente donde esa persona vive y donde desarrolla su vida. Normalmente
lo que es su vivienda, residencia, su sitio de dormir. Pero para los efectos de considerar el domicilio, hay tres hipótesis. Esas hipótesis son las siguientes. Dentro de la teoría del domicilio son, para efectos de considerar cuál fue el lugar de apertura de la asociación, tenemos estas tres hipótesis que vemos aquí en pantalla. En primer lugar tenemos el lugar de residencia que acabamos justamente de mencionar. Segundo, el lugar de acuerdo o que concentra la mayor cantidad de bienes o intereses de la persona. Y tercero, lugar de la última residencia del país. Primera hipótesis, según la teoría del domicilio, una persona fallece, ¿cuál va a ser considerado como el lugar donde ocurrió la apertura? Puede considerarse el lugar de la apertura el lugar del último domicilio. Si nosotros hacemos nuevamente la lectura del artículo 993, menciona que la apertura de la asociación ocurrirá en el domicilio, en el último domicilio del causante, es decir, en este caso, su lugar de residencia, donde es conocido, exactamente ha vivido de forma permanente. Ese va a ser considerado su domicilio y por ende el lugar de la apertura de la asociación de esta persona. Pero vayamos en este caso a otro ejemplo para la segunda hipótesis. Hagamos cuenta que esta persona vive aquí en Caracas, o mejor dicho, vivía aquí en Caracas, pero resulta que por su actividad económica se encontraba realizando viajes constantes a Maracaibo, a Puerto Ordaz, a Valencia, a Barquisimeto, por distintos negocios, y resulta que cada uno de ellos ha tenido por lo menos alguna cantidad de bienes. Por ejemplo, en Maracaibo tiene un apartamento, tiene un terreno y además un automóvil. En Puerto Ordaz tiene, en este caso, un terreno. En Barquisimeto resulta que tiene participaciones de una empresa en la cual obviamente tiene participación activa. En Caracas lo que tiene es una quinta y un automóvil. Entonces, viendo desde ese punto de vista, ¿cuál es el domicilio que va a tener mayor cantidad de bienes o incluso bienes de mayor valor cuantificable? En este caso, si lo vemos, los distintos ejemplos que acabo de mencionar, puede ser Maracaibo, porque estamos hablando que tiene un apartamento, tiene un automóvil y tiene un terreno, que puede ser altamente valorado, comparado, por ejemplo, con el terreno que tiene en Puerto Ordaz. Si vemos eso, vemos que Maracaibo es el lugar de mayor concentración de bienes o de intereses que esta persona tenía, comparado con los otros domicilios que serían Barquisimeto, Caracas o Puerto Ordaz o incluso Valencia. Entonces, si es una persona que se encuentra en distintas partes, en distintos domicilios, no se sabe la certeza exactamente debido a estas circunstancias que les acabo de mencionar, este segundo supuesto, entonces ese lugar donde se concentra la mayor cantidad de bienes e intereses de esta persona va a ser en este caso Maracaibo y por ende se va a considerar como el lugar de la apertura de la asociación y ahí, en ese lugar, obviamente tiene mucha importancia porque va a ser el fuero atrayente, tanto judicial como administrativamente, de todos los procesos que corresponde a la apertura. La presentación de la declaración del impuesto del CENIAC ante esa oficina, la tramitación de procedimientos judiciales como por ejemplo universales herederos, si la persona dejó un testamento cerrado, la apertura del testamento cerrado judicialmente tiene que hacerse por tribunales en la ciudad de Maracaibo y así sucesivamente. Entonces, hay que también considerar esa segunda hipótesis. La tercera, ¿qué ocurre si en este caso esta persona ha tenido, digamos, cierta cantidad de bienes y se marcha del país? Con toda esta situación que ha ocurrido, por ejemplo, con lo de la diáspora, de las distintas personas que se han tenido que ir del país por distintas razones. Y obviamente han fallecido fuera. Y deja bienes acá. Para efecto de saber cuál fue su último domicilio, o el domicilio, mejor dicho, el lugar que puedo considerar como lugar de la asociación para los bienes que se encuentran aquí en Venezuela, para una persona que murió en el exterior y que posiblemente ha fijado incluso domicilio en el exterior, entonces vamos a tener que considerar como el lugar de la última residencia en el país para efectos de los bienes que se encuentran aquí en Venezuela. Es decir, lugar de la apertura de la asociación de una persona para efectos tributarios y que además de ello para declarar el impuesto deberíamos tomar en cuenta entonces el lugar de la última residencia que tuvo en Venezuela para de impuestos sucesionales. Entonces, como pueden ver, desde el aspecto temporal, del aspecto espacial, perdón,
entonces estaríamos considerando dónde ocurre. Aquí justamente la teoría del domicilio nos explica con estas tres hipótesis que vuelvo y resumo. El primero, el lugar de residencia considerado como el último domicilio del causante y en donde se considera la apertura de la asociación. Segunda hipótesis, en caso de haber varios domicilios, entre comillas, o varios lugares donde él se frecuenta o se desempeña, va a ser el lugar de la apertura de la asociación el que tenga o el que concentre la mayor cantidad de bienes e intereses de esta persona. Y el último es que cuando esta persona ya no se encuentra en el país, se considera como lugar de la apertura de la asociación el de la última residencia en el país para efectos de la declaración de impuestos de los bienes que se quedan acá en Venezuela. Considerando ello, entonces, hay que tomar en cuenta justamente sobre el último aspecto que mencionamos, es decir, esa persona que se va de Venezuela o que se va de algún otro país, porque podemos hablarlo ahora sí a nivel global, tenemos que tomar en cuenta, en consideración, lo que mencionarían las teorías del domicilio dentro del derecho internacional privado. Si recordamos, existe dentro de nuestra legislación la Ley de Derecho Internacional Privado, una obra que incluso resume muy bien y comenta muy bien, es de nuestra querida y desaparecida profesora Tatiana de Meikel, que en cierta forma hace un excelente trabajo de comentario sobre esta ley, la cual obviamente yo voy a tomar de esta ley dos artículos muy interesantes. El artículo número 11 es la que establece justamente la teoría del domicilio y cuál va a ser, en este caso, la ley. Si hablamos de fuero competente en un conflicto de leyes internacionales sobre algún negocio jurídico, estamos hablando de personas naturales vivas en este momento, personas incluso jurídicas, el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado menciona que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde esté su residencia habitual. Es decir, que en algún momento, cuando hay un conflicto de leyes a nivel internacional sobre cuál de las dos leyes se debe aplicar sobre cierta circunstancia o sobre cierta persona, va a considerar para ello el domicilio, ya lo vimos, incluso lo comentamos en la teoría del domicilio, el domicilio habitual de esa persona. Pero en el caso de nosotros que estamos hablando acá en sucesiones, el artículo que mejor refiere a este aspecto es el artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que dice: las sucesiones se rigen por el derecho del domicilio del causante. Entonces aquí hay que ver otro aspecto y otro tratamiento, que es justamente el del patrimonio personal internacional. Justamente Mireya, al momento de hacer la introducción, había comentado que una persona fácilmente pudiese ser, dentro de su empresa, dentro de su actividad comercial, pudiese realizar distintas inversiones en distintos países y obviamente se consideran formando parte de su patrimonio, de su peculio personal. Con respecto a justamente el patrimonio internacional, tenemos que primeramente considerar qué es el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes y cuentas de las que dispone una persona a título personal por medio de un título expedido conforme a la ley. Es decir, todos esos bienes, derechos, acciones a su favor, pero también las deudas y cargas y obligaciones que esta persona tenía a su nombre y que éstas pueden estarlo y puede ocurrir que al momento de su fallecimiento se encuentren a su nombre y ese patrimonio o ese caudal, obviamente al momento de fallecer ese titular de derechos, debe pasar a sus herederos. Resulta que he tenido la oportunidad, a veces en redes sociales, que cuando he comentado estos aspectos, porque valga la cuña, yo tengo un canal en YouTube de nombre Socieicas, en el cual yo dicto unos micros llamados tips sucesorales y justamente había mencionado sobre el aspecto de la apertura y sobre la circunstancia también de estos patrimonios de una persona que están en distintos países. Ya había un colega que había mencionado sobre la multiplicidad de patrimonios, es decir, hay tantos patrimonios, n patrimonios, como tanta cantidad de países exista cada bien en donde se encuentre repartido. Y por lo menos le tuve que comentar, digamos, a modo de rectificación, que eso no es posible de tener varios patrimonios, porque el patrimonio de una persona en carácter personal se considera como una universalidad, independientemente del punto geográfico donde éste se encuentre.
Una persona puede tener un patrimonio que está repartido en diversas partes, desde el punto de vista geográfico, como acabo de mencionar. Cuando ocurre el fallecimiento de este titular y la apertura de la asociación, que ya lo acabamos de mencionar, debemos considerar el tratamiento que se debe dar a una herencia con un patrimonio personal internacional. Para ello nosotros tenemos que considerar el punto de vista sustantivo, en este caso el tratamiento bajo las leyes de derecho internacional privado, y el punto de vista tributario, que ahí en este caso, ¿qué va a ocurrir con la tributación dentro de los territorios donde se encuentren cada uno de estos bienes que conforman el patrimonio? Veamos este ejemplo gráfico que vamos a ver aquí a continuación. Hagamos cuenta, tenemos el mundo entero acá, como pueden ver. Y da la circunstancia que esta persona que de quien estamos hablando ya desde el principio de nuestra exposición se encuentra aquí. Resulta que en el transcurso de su actividad comercial, su actividad empresarial, ha adquirido ciertos bienes, por ejemplo, en Venezuela. Además de ello, también, justamente por ese ejercicio económico, también ha adquirido algunos bienes que se concentran, por ejemplo, en Nueva York, en Estados Unidos. También ha realizado inversiones en España. Actualmente, dentro de su actividad, concentró también diversos bienes, por ejemplo, en Argentina. Y asimismo, y para terminar de una vez, también realizó inversiones y obviamente adquirió bienes en Italia. Entonces, como pueden darse cuenta, estamos viendo que esta persona realizó inversiones, adquirió bienes en distintas partes del mundo. Justamente basado en el ejemplo que había mencionado el colega que yo les había comentado en redes sociales, al tomar en cuenta esta cantidad de estas porciones de patrimonio, él consideraba que cada porción era un patrimonio aparte, y entonces a la vista de lo que había mencionado el colega, entonces estaríamos hablando de 5 patrimonios, cosa que por lo menos no lo considero, desde el punto de vista y el criterio de este humilde servidor, no lo considero correcto, porque como habíamos hablado, un patrimonio personal se corresponde a la universalidad de todos los bienes que conforman su peculiar. Fíjense como yo lo encierro dentro de este triángulo, en el cual esos 5 porciones de patrimonio repartidas entre estos 5 países corresponden justamente a su patrimonio personal. Visto desde el punto de vista sustantivo y a la luz de la ley de derecho internacional privado, supongamos que esta persona tiene su domicilio en Venezuela, pongamos el caso, este empresario fallecido tenía su domicilio en Venezuela, pero como pueden ver tenía bienes repartidos en 5 países a escala mundial. A pesar de ello, al tener su residencia en Venezuela, según la ley de derecho internacional privado, y si mal no recuerdo, lo habíamos mencionado en el artículo 34, para efectos de un conflicto, y estamos hablando de conflictos entre ley venezolana, ley argentina, ley española, y hay que tomar en cuenta, en el caso de España, no es una ley general, hay un código civil, pero obviamente para efectos tributarios hay leyes dentro de las distintas comunidades autónomas en España, lo mismo que en Estados Unidos. Obviamente no es un derecho de carácter unitario, sino se rige dependiendo del estado donde se encuentren dichos bienes. Italia, es decir, estamos hablando de 5 países o 5 legislaciones que obviamente pueden presentar un conflicto de cuál va a ser la ley a aplicar sobre el patrimonio dentro del punto de vista sustantivo. ¿Qué quiero decir desde el punto de vista sustantivo? ¿Quiénes van a ser los herederos? ¿Qué código civil yo voy a aplicar aquí? ¿De qué forma se va a repartir? ¿Y quiénes son los que van a ser llamados? Si, por ejemplo, esta persona dentro de su actividad no realizó un testamento. Entonces, el Código Civil de algunos de estos países va en este caso a regular todo de estos conjuntos de bienes. Si esta persona tenía su domicilio en Venezuela, ¿cuál va a ser la ley que va a regular? Según el artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el domicilio de esta persona era Venezuela y por lo tanto la legislación venezolana, por medio de nuestro Código Civil venezolano, es la que va a regular cómo se va a repartir y a quiénes van a llamar para heredar dentro de los parientes que le hayan sobrevivido a esta persona fallecida. Esto entonces es el tratamiento desde el punto de vista sustantivo. Pero ahora, esto por un lado es lo que hablamos del punto de vista sustantivo, pero ¿qué ocurre ahora? ¿Cómo podemos tratarlo desde el punto de vista tributario? Es decir, ¿será lo mismo que yo estoy hablando acá
podemos hacerlo desde el punto de vista tributario. Si puedo hacer una declaración global de estos mismos bienes dentro de una sola plaza, por ejemplo, Venezuela, puede ser que sí, como puede ser que no. Y le digo por lo siguiente, cada uno de ellos, si ustedes están viendo cada uno de los patrimonios, fíjense que lo estoy encerrando en un círculo a cada uno de ellos. Cada uno de estos se encuentran comprendidos dentro del territorio de un país. Cada país tiene una normativa tributaria. Obviamente cada país tiene un régimen tributario de impuesto a las herencias, como en otras partes se le llama. Y en ese punto, aquí hay que considerar un principio tributario conocido como principio de la territorialidad del tributo, en el cual cada bien debería realizarse y pagar los tributos o los impuestos según las normas del territorio donde se encuentre cada estado, cada bien. Y les comento y les afinco esto, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, Venezuela, que obviamente es nuestro caso, el artículo 2 y 3 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos menciona que queda obligado al pago del impuesto establecido por la ley los beneficiarios de herencias y legados que comprendan bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones situados en el territorio nacional. Es decir, que Venezuela, dentro del caso de Venezuela, el CENIAT debería ser competente de conocer y de liquidar, y en este caso otorgar ya la solvencia del pago del impuesto de los bienes que están solamente en Venezuela, no puede verse de los demás, bajo regla general. Y para reforzar esto que estoy mencionando sobre el principio de territorialidad, el artículo 3 menciona, se entienden situados en el territorio nacional, primero, las acciones, obligaciones y títulos valores emitidos en Venezuela y los emitidos en el exterior por sociedades constituidas domiciliadas en el país, aquí en Venezuela. Segundo, las acciones, obligaciones y otros títulos valores emitidos fuera de Venezuela por sociedades extranjeras cuando sean poseídos por personas domiciliadas en el país, aquí en Venezuela. Tercero, los derechos o acciones que recaigan sobre bienes ubicados en Venezuela. Cuarto, los derechos personales o de obligación cuya fuente jurídica se hubiese realizado en Venezuela. Por ejemplo, una avioneta o un avión. El avión quedó en este momento en un hangar en Nueva York, pero resulta que el registro y la adquisición viene desde Venezuela. A pesar de que ese avión se encuentra en Nueva York, ese bien está territorialmente por allá, pero su registro viene desde Venezuela, por lo tanto es un bien que debe ser declarado bajo las normas tributarias venezolanas. Entonces, como pueden darse cuenta, estos dos artículos de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos justamente establece el principio de territorialidad y a qué considero yo como bienes para declarar dentro de ese principio de territorialidad. Entonces, esos circulitos que acaban de ver en cada uno de los patrimonios es lo que llamaríamos el tratamiento de cada uno de ellos dentro del punto de vista tributario. A pesar de ello que esta es la regla y la norma general para cada uno de estos bienes que se encuentran en estos territorios, de todas maneras existen convenios internacionales. Como habíamos mencionado, nuestro patrimonio desde el punto de vista sustantivo, es decir, quién va a heredar, a quién se le va a repartir esos bienes, obviamente va a obedecer tanto a la ley de derecho internacional privado y obviamente a la normativa del país, que obviamente resulte escogido según la teoría del domicilio que establece, como mencioné en su momento, el artículo 34 de la ley de derecho internacional privado, en la cual vuelvo y reitero que es las sucesiones se rigen por el derecho del domicilio del causante. Para efectos de nuestro aspecto tributario, nuestro punto de vista tributario, obviamente aquí tenemos que mencionar lo que son las leyes tributarias locales, y aquí hago justamente la mención de los artículos 2 y 3 que les acabo de hacer la lectura. Pero también es preciso y es oportuno comentar y definir a qué se refiere el principio de territorialidad del tributo, o el principio de territorialidad propiamente como tal. Es la que se somete a impuestos generados dentro del territorio del Estado o considerados de fuente nacional, que es fuente del país, fuente nacional,
según definición que establezca cada legislación tributaria, con independencia de la nacionalidad, el domicilio o el lugar de residencia del contribuyente. Bajo este principio, se somete a imposición a toda persona que haya obtenido algún tipo de renta o enriquecimiento en su territorio y en cuyo territorio existió la disponibilidad jurídica y económica. Es decir, no importa si la persona es una persona nacional o extranjera, si tiene domicilio o no en el país, si realizó alguna actividad económica que es obviamente objeto de ganancia y por ende objeto de gravamen y pago de impuestos, obviamente se considera el tributo pagado dentro del país o el territorio donde se realizó este beneficio de carácter económico. Entonces, justamente es lo que corresponde y lo que obviamente aplica a nivel tributario todos estos países para efecto del cobro de sus tributos. Pero como mencioné, también existe la situación de poder tener una circunstancia que llamamos y que es un riesgo, que es la doble tributación internacional. Puede pasar y puede ocurrir que yo, por un caso, queriendo, digamos, ahorrarme el trámite de realizar el proceso tributario en alguno de estos países que acabamos de ver, los incluyo dentro de mi declaración de impuestos acá en Venezuela. Pero resulta que también realizan el proceso allá, por ejemplo, en Argentina. Entonces, resulta que se pagó 2 veces por el mismo motivo sobre los mismos bienes. Entonces, caeríamos en un supuesto que se llama doble tributación internacional, la cual se define como aquella situación en la cual una misma renta o un mismo bien resultan sujetos a imposición en 2 o más países, en la totalidad o en parte durante un mismo periodo imponible y por la misma causa. Venezuela tiene convenios para evitar este fenómeno, como es la doble tributación internacional. Y en este caso puede permitirse, obviamente basado en estos convenios, de poder realizar declaraciones sobre la totalidad o una buena parte de esos bienes con los bienes de aquellos países donde Venezuela ha celebrado ese convenio de evitar la doble tributación internacional. Les comento que Venezuela tiene en este caso firmado 31 convenios con estos países que ven aquí a continuación, que incluso van desde Alemania, Austria, Bielorrusia, Barbados, Bélgica, Brasil. Pongamos el caso, vamos a buscar dentro de nuestra lista los países que acabo de mencionar. Por ejemplo, habíamos mencionado Argentina. Fíjense, por ejemplo, Argentina en esta lista que ya estamos viendo acá no se encuentra. Es decir, que hay que realizar el proceso tributario en Argentina y no incluir estos bienes dentro de nuestra declaración en Venezuela. Veamos en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, como país, a nivel de su legislación, de los 50 estados de la Unión Americana, lo contemplan como convenio. Es decir, que yo puedo, en este caso, declarar bienes que pueden encontrarse en Estados Unidos, claro, lógicamente tomando en cuenta la tasa oficial para la declaración, porque hablemos que la declaración tenemos que expresarla en bolívares soberanos, pero podemos tomar en cuenta la cotización oficial de esa moneda, convertirla a bolívares para efecto de nuestra declaración. Si hablamos, por ejemplo, de los bienes que se encuentran en España, si hablamos de España, podemos darnos cuenta que España también se encuentra dentro de la lista de países que tiene convenio con Venezuela para evitar la doble tributación internacional. Es decir, que los bienes que se encuentran allí, yo puedo declararlos acá, en teoría como tal, y como le digo, existen convenios que se encuentran publicados en Gaceta Oficial. También lo están en Portugal, porque obviamente como vieron en el gráfico, esos bienes están como que en la península ibérica, puede comprender obviamente España o Portugal. Si hablamos de Italia, que era el otro país que había puesto los bienes, también lo tiene, también se encuentra justamente celebrado un convenio entre Italia y Venezuela. Entonces, visto desde nuestro ejemplo gráfico que vimos hace un momento, pudiésemos, al amparo de los convenios para evitar doble tributación internacional, un principio de territorialidad del tributo, pudiésemos ingresar como declaración los bienes que se encuentran en Estados Unidos, en España, en Italia, además de obviamente los de Venezuela, pero no los de Argentina, porque como les comenté y estamos viendo, no tenemos un convenio firmado con Argentina para evitar doble tributación internacional. Les comento y les adelanto que
el contenido de los convenios, el nombre de los convenios y el número de gaceta oficial en donde se encuentran publicados está disponible en la página web del CENIAT. Si ustedes ponen en el buscador Google países con los que tienen convenio de doble tributación internacional de Venezuela, ustedes buscan en Google y va a aparecer la información en una página que luego lo redirigirá justamente a la página web del CENIAT, en donde están en PDF estos convenios publicados en Gaceta Oficial. Mis amigos, no sé si en este caso me he extendido un poco el tiempo, pero esta era la conversación que yo quería traer aquí a colación a ustedes. Yo doy por terminada mi participación o mi intervención al respecto y le dejo a ustedes para que puedan en este caso pues dirigir la ronda de preguntas que pueda haber de parte de los interesados aquí. Doctor, muchas gracias. Ya. Realmente, wow, de cuántas cosas me he enterado esta tarde. El tema del domicilio del patrimonio, wow. O sea, uno cree que sabe, pero realmente, y ese triángulo estuvo realmente genial. Y después todavía los convenios y todo está chéverísimo. Bueno, yo dejo aquí también para que aquí Julisbeth Castillo me dice, doctor, entonces si el causante deja bienes en Argentina, tiene que pagar tributo en Argentina y en Venezuela. Así es, en este caso en Venezuela lo que va a tener en este caso es que declarar los bienes que están en Venezuela, pero no los de Argentina porque no existe este convenio. La regla general, si dejamos a un lado por ejemplo los convenios, es que en cada país se debería hacer el proceso de declaración y pago del impuesto. Pero como le digo, con estos 31 países pudiese existir la posibilidad de poder realizar la declaración de esos bienes contenidos en estos países celebrados convenio con Venezuela dentro de mi declaración de impuestos, dentro de lo que es el punto de la teoría. Entonces, la respuesta es sí, tiene que hacerse la declaración de los bienes de Argentina dentro del ente tributario argentino y acá en Venezuela, pues lo que corresponde a Venezuela y lo que se pueda declarar dentro de este ejemplo que acabamos de mencionar. Claro. Por ahí escucho una persona con micrófono abierto. No se preocupen que yo inmediatamente los pongo en sala de espera. O sea, uno ha aprendido mucho con esto, inclusive hasta cuando un hacker se mete dentro de... nos ha pasado eso. Entonces uno detecta, ¿qué pasa? Que a veces, bueno, la persona columna un poquito, hace eso, pero por supuesto que interrumpen. Entonces yo lo que hago es que los coloco en sala de espera para que se den cuenta y después entonces le doy acceso nuevamente. Ok, fíjese eso, Isamer, creo que es de Guálico inclusive que nos está escribiendo, dice, doctor, se realizó la declaración sucesoral ante el CENIAT, pero existe un inmueble en Estados Unidos y al parecer la viuda lo vendió con astucia. ¿Qué se puede hacer desde aquí? Vaya, miren, bueno, desde aquí no se puede hacer nada. Obviamente lo que puede es contratarse a un abogado en el territorio donde se encuentran los bienes, porque como acabo de mencionar, Estados Unidos pues tiene una legislación completamente diferente a la que tenemos acá y obviamente dependiendo del estado o el territorio del estado donde se encuentren esos bienes, debe realizarse el procedimiento con respecto a esa venta, porque si no se realizó lo correspondiente a la partición desde el punto de vista sustantivo de estos bienes y obviamente lo que es el pago de la declaración de los impuestos respectivos no debería venderse. Es lo más probable que lo haya realizado pues, con artimaña o incluso forjando documentos para poder lograr la venta. Hay que en este caso hacer la venta atrás, es decir, una evicción, como llamaríamos en este caso dentro de nuestra legislación nacional, una evicción de la venta, es decir, hacer hacia atrás por evicción de la venta para lograr que esto pues dé marcha atrás de este asunto. Obviamente demandando a esta viuda y a los que adquirieron este bien, que lamentablemente pudieron haber sido engañados por la viuda, pero lamentablemente participaron en este negocio. Sí.
Bueno, doctor, aquí el abogado Eduardo Castillo nos pregunta, buenas tardes, o sea, alguien que tiene bienes en España, que está bajo el convenio, y en Venezuela, ¿puede declarar todos los bienes por Venezuela? Pudiera hacerse. Justamente hoy acabo de recibir un caso de una declaración donde hay un terreno en Tenerife. Y justamente de forma teórica pudiera hacerse. Ahora me toca es poder invocarle el principio el convenio de evitar la doble tributación internacional que tiene Venezuela con España a los funcionarios del CENIAT. Además, yo tengo que determinar qué valor en euros tenía este bien para, en caso pues que me consideren que sí es posible y digamos llevar esto invocando este convenio, yo puedo hacer la declaración, pero teniendo en cuenta cuál era el valor que tenía ese terreno en euros, que por cierto me va a tocar hablar con los clientes para poder saber cuánto era el valor para obviamente convertirlo a bolívares al momento de la declaración y el valor que este tenía para el momento del fallecimiento de la persona. Tengo que invocarlo esto y obviamente pues que los funcionarios también, digamos, en teoría deberían, digamos, orientarme lo que ya yo tengo de conocimiento teórico para llevarlo a la práctica como tal. Ok. Doctor, aquí nos dice Luis Serna, yo presumo que él está sobre el caso precisamente de España, porque está después de eso, dice, ¿cuál de las 3 teorías del domicilio aplica? ¿Verdad? Mira cómo ya estamos empezando, mira el conocimiento cómo va. Ahora, ok, déjame ver, aquí están las 3 teorías del domicilio, dígame cuál aplica. Me encanta esa pregunta, a pesar de que parecía así, pero está muy interesante porque se ve la asimilación de los conocimientos y de los conceptos que usted está expresando, doctor. Ya. Ok. Ajá, ¿cuál es la pregunta? La de cuál de las 3 teorías del domicilio aplica. Presumo que tiene que ver con la participación de España. Cuando dijimos de que, ¿cómo se llama? Puedes hacer la declaración aquí en Venezuela sobre los bienes de España, por el convenio. Toma en cuenta que esta persona hace viajes constantes entre España y Venezuela y obviamente no tiene domicilio fijo porque pongamos que acá tenga una casa y en Madrid venga pues, un piso, hay que tomar en consideración cuál es el domicilio, cuál es el país que tiene la mayor cantidad de bienes o intereses que esta persona tenga, en caso que no tenga un domicilio debidamente establecido o que sea muy rotativo. Muy bien, excelente su respuesta, doctor. Aquí Ana Santander nos dice, agradecida con la exposición y por su tiempo. Lo único que no me quedó claro es que cuando habló la conversación de bolívares a dólares, se me fue la señal. Exactamente a qué aplicaba esa cotación de la equivalencia de bolívares a dólares. No, bueno, yo lo que mencionaba en este caso que a la hora de realizar la declaración de impuestos, y obviamente lo estamos aplicando ahorita hoy en día porque tenemos una dolarización tácita, vamos a estar claros, tenemos una dolarización tácita en la cual ya incluso he tenido que realizar declaraciones en la cual he tenido que valorar ciertos bienes a valor de mercado en dólares. Y obviamente buscar, si la persona falleció hace un tiempo atrás, buscar esa cotización histórica, sean bolívares soberanos o bolívares fuertes, para luego hacer la convertibilidad en bolívares como tal, para efectos de un mero valor referencial de la declaración. Claro, la autoliquidación de impuestos lo hace obviamente el contribuyente, en este caso el heredero, y pone un valor que en este caso va a ser verificado por el ente tributario como es el CENIAT. Lógicamente ellos tendrán en este caso su equipo de tasadores para poder verificar que ese bien en verdad quedó bien declarado, es decir, que el monto se ajusta a la realidad de aquel momento. Entonces, ¿qué está pasando? Si son bienes que están de afuera, o los bienes mismos de aquí mismo Venezuela, que repito, lo estamos ahorita cotizando a precio de mercado en dólares, lo que hacemos es la convertibilidad. Claro, digamos que en este caso, dentro del punto de vista legal, es la tasa de cotización oficial que aparece en la página web del Banco Central de Venezuela. Ok. Doctor, Isamer Arbeláez, que fue la que habló del caso de Estados Unidos, entonces nos dice, pero yo la puedo declarar aquí y reclamar. Y también acota, en verdad, muy buena
conferencia. Muy, muy interesante. Yareli Rivero nos dice, doctor, ¿es recomendable empezar una compra sin estar realizada una sucesión? ¿En qué momento recomiendan realizar la compraventa y en pandemia? Te pone aquí, Yareli. Ay, Dios mío, ese tema está muy recurrente. Bueno, les cuento, y valga nuevamente una cuña más. Por ahí estoy hablando justamente sobre los contratos de compraventa privados. Por ahí estuve justamente realizando con agentes legalizados y para efectos de lo que es la compraventa, si hablamos de esto, y qué consecuencias hay en las sucesiones. Miren, dentro de lo que es la voluntad de ambas partes, si ambos respetan esto, es ley entre las partes y es como establece el Código Civil. Pero si el día de mañana alguna de estas dos personas fallece, va a haber, digamos, un cierto riesgo porque tal vez los herederos no hayan estado al tanto o en conocimiento de este tipo de negocios, o incluso para poder, digamos, continuar esto, la recomendación muy sana y muy salomónica es que tanto ellos, las partes, como los posibles herederos de ambos, tengan que comprometerse de continuar este negocio hasta el final y en cierta manera, además de las partes, pues los herederos de ambas partes firmar todo ese documento privado para poder llevar a cabo. Claro, queda en efecto justamente la confianza de llegar hasta el final el negocio, pero lógicamente con estas circunstancias en las que nos encontramos, hay, digamos, una cierta incógnita por la circunstancia de saber cuándo van a estar abiertas las oficinas. Lógico, el mundo comercial no para, porque se ha movido bastante a pesar del tiempo de pandemia en que nos encontramos. Las situaciones que nos estamos limitados es en el hecho de poder autenticar o protocolizar los documentos, los acuerdos a los que llegamos dentro de nuestros negocios. Perfecto, doctor. Y casualmente, uno de nuestros grandes temas donde comenzamos nuestros foros legales inmobiliarios tenía que ver precisamente con los documentos privados y hemos tenido, bueno, una interacción súper maravillosa. El abogado Eduardo Castillo nos dice, ¿es más conveniente hacerlo por países separados, la declaración, o cuando haya el beneficio, es mejor todo por un solo país por el patrimonio? Mira, no me preguntes qué es más beneficioso. Primero que no tengo la experiencia de haber realizado una declaración invocando convenio. No lo he hecho. Va a ser la primera, por cierto, que voy a realizar y ya después de esa experiencia veremos qué va a pasar. Pero sí, incluso por ahí estuve leyendo que si yo recomiendo a mis clientes que se haga la declaración en cada país al final del día, bueno, la regla general es que se puede hacer en cada país. Claro, el problema es buscar a alguien de confianza en cada país para poder realizar el trámite. Eso es, digamos, lo fastidioso. En cierta forma, ese convenio de doble tributación internacional lo que permite en este caso simplificar el proceso tributario de poder realizarlo en una sola plaza todos estos bienes para efecto de poder, digamos, tener una declaración conjunta. E incluso esa declaración después del día de mañana hay que apostillarla para llevarla a estos distintos países para que sea válida tanto de carácter tributario como de carácter sustantivo para lo que es comprobar la titularidad de estos bienes. Y obviamente sobre este caso los nuevos dueños titulares donde están comprendidos cada uno de ellos. Y hay que tomar en cuenta algo, si me cabe acotar la situación, y lo digo porque conozco un régimen impositivo, lo conozco muy bien como es el ecuatoriano. Nosotros acá en Venezuela nuestra declaración de impuestos se hace por medio de una declaración conjunta de todos los contribuyentes o de todos los herederos. Es decir, todos ellos tienen que estar dentro de nuestra declaración de impuestos. Pero hay otros países que hacen una declaración, como dice Dino Harach, por hijuelas, es decir, por porción. Por ejemplo, yo aquí estoy, ahorita en mi pantalla llegué aquí a 4 personas. Pongamos el caso que somos los 4 herederos de una persona que falleció. Cada uno de nosotros nos encargamos de declarar la cuota que nos corresponde. Es un cuarto para cada uno en esta pantalla que estoy viendo, por ejemplo, ahorita. Yo declaro mi porción que me corresponde, la cuota aparte. Yo soy responsable de mi cuota, de declararlo dentro del tiempo que establece. Cada uno de ustedes tendrá que declararlo según su cuota. Ya que la responsabilidad corre de cada quien. Eso ocurre en algunos países cuando la declaración se hace por igual, es decir, se hace por separado según cada heredero. Venezuela no tiene este sistema, sino lo tiene a nivel general, es decir,
tomando en cuenta como una universalidad de herederos que todos tienen que hacer la declaración en un conjunto. Entonces, cuando hay una situación de esta, obviamente hay que conocer cómo es el sistema impositivo de cada país en materia de herencias para poder realizar este proceso lo más correcto posible. Perfecto, gracias doctor. Aquí la doctora Jocelyn Febres Cordero nos dice, yo siempre le he recomendado a mis clientes hacer la declaración correspondiente en el país que corresponde. Al final del día le sale mucho mejor en todos los aspectos. Ese es un comentario, no una pregunta. Y aquí tengo a Isamer Arbeli que dice, doctor, no me quedó claro el uso de la figura jurídica de evicción. Lo que yo mencioné la evicción ahorita fue por la pregunta que habían comentado sobre la viuda que vendió un bien que está en Estados Unidos, parece sin realizar la declaración, sin realizar ningún tipo de procedimiento de carácter sucesorio. Yo mencioné esto porque cuando ocurre la compraventa de algún bien saltando todos los requisitos que puedan, y ojo, válido para cualquier circunstancia, sea internacional o nacional, porque obviamente también ha ocurrido acá. Cuando ocurre la venta de algún bien que pertenece a una herencia y el cual todavía no se ha completado el proceso de carácter administrativo, como lo es realizar la declaración, esperar que salga la solvencia, sin la solvencia no se puede realizar ninguna compraventa o ninguna partición, si es amigable. En este caso, pues, debería, dentro del punto de vista civil, demandar a la persona que realizó si es uno de los coherederos, demandar a este coheredero que haya realizado esta compraventa de forma fraudulenta y a las personas que adquirieron este bien. Claro, repito, pudo haber sido por medio de forjamiento de documentos o incluso de forma, digamos, anormal desde el punto de vista, pues, de la corrupción, pues, dentro de lo que toma en cuenta a lo que es el trámite dentro de registros o notarios. Ok, muy bien. Doctor Zulay Guzmán nos dice, en el caso de cuentas bancarias en dólares con firmas conjuntas, uno muere, ¿cómo se haría en ese caso? Y acota también, saludo espectacular como siempre. Creo que tiene un fanático por ahí, una fan enamorada. Pues sí, es una fanática que conocí en el mes de febrero porque tuvo la oportunidad de venir a Caracas para una jornada de sucesiones que dictamos en el IDEPROCOP, por allá cerca del Centro BOD. Entonces que tenemos la oportunidad de conocernos, e incluso va a estar en los forochats que vamos a dictar entre jueves al sábado de declaración de impuesto sucesoral. Los que no saben sobre esto, pues les invito a que me sigan en la cuenta de Instagram JCRompizo Socia y Hack, así como aparece aquí Socia y Hack. Me siguen en Instagram y ahí están todas las actividades y los costos bastante módicos. Ahí pueden aprender sobre el cálculo y la declaración en línea. Ok, y entonces está el planteamiento de la cuenta en dólares. Respecto a la pregunta de Zulay, por favor, Luis, vuélvemela a repetir. Con gusto. Dice, en el caso de las cuentas bancarias okay. Dólares, si hay una cuenta de dólares conjunta. Ajá. Ok, ajá. Es una cuenta conjunta de dos titulares, ¿cierto? Sí. Pero de 70 Bien. 71 Bien. está. Primeramente, yo no tengo por lo menos el conocimiento cómo tiene, digamos, el tratamiento de los distintos entes bancarios, el departamento legal de entes bancarios. Estamos hablando de una pluralidad de titularidades en la cuenta, es decir, las dos personas tienen sobresalente, debería de ser una repartición a prorrata del 50% de ese monto. Claro, ¿qué va a pasar? Esa cuenta queda congelada porque uno de los titulares no se encuentra por el fallecimiento de este. Lo que va a ocurrir en este caso es que para la liquidación se va a requerir de la declaración de impuestos, sea que haya sido la declaración de impuestos dentro del territorio donde se encuentra esta cuenta, o, como me dijo que era Estados Unidos, se puede realizar la declaración de esa cuenta, del saldo que tenía esa cuenta para el momento del fallecimiento, según nuestras reglas, invocando la convención que tiene firmado Estados Unidos con Venezuela de doble tributación internacional.
Aunque, te repito, es la primera vez que voy a realizar este tipo de declaración invocando estos convenios. Normalmente sí considero por lo menos que si se puede hacer esa tributación, o mejor dicho, ese proceso tributario en este país con alguien que obviamente se contrate para realizar este proceso, bien. Vamos a ver cuál va a ser mi experiencia, porque te digo, todo el tiempo se aprende. Todavía sigo aprendiendo muchas cosas de eso. Creo que ese es el proceso natural del ser humano que es. Bueno, doctor, voy a tenerle dos comentarios de él. No solamente tiene a Zulay, que ya inclusive prendió la cámara para saludarlo, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, Ana Rubia dijo: saludos a los organizadores de la conferencia, excelente explicación, doctor Juan Carlos Ron. Y Ana Romero, mire lo que le puso: doctor y colega, tiene más fanáticas, excelente como siempre, gracias por compartir su conocimiento. Cierro nuestra presentación del día de hoy. Gracias. Una pregunta de José Rodríguez, si quiere saludar a Zulay. Doctor, excelente su intervención. Mi pregunta es referente a lo que acaba de comentar sobre los montos que reflejamos en la declaración, porque al momento de hacer las ventas siempre se maneja un monto irreal. ¿Existe una fórmula para determinarlo, doctor? Bueno, yo por lo menos siempre he comentado que hay, incluso, lo menciono también en mi obra, se la voy a mostrar por acá. Mi obra es Comentarios y Consideraciones Prácticas de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Hay versión en impreso y también hay versión digital. Comento, por ejemplo, acá que, considerando bajo la experiencia forense, yo he visto, digamos, y he descubierto que hay 4 criterios, por llamarlo de alguna manera, para poder determinar, por lo menos lo que son bienes inmuebles, cuál es el valor que yo voy a considerar para poder declarar. Lógicamente, lo primero es que el bien que yo voy a reflejar, el valor que voy a reflejar de ese bien, debe ser el valor que tenía para el momento del fallecimiento. Si la persona falleció hace 4 o 5 años, yo tengo que tomar en cuenta el valor que tenía para ese momento, a pesar de que yo estoy haciendo, por ejemplo, la declaración ahora. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que yo por lo menos considero dentro de la experiencia que yo ya manejo en esta materia? Número uno, muchas gracias, Lisbeth Rivas. Número 1, está el hecho de utilizar la ficha catastral o la cédula catastral. La ficha catastral tiene un valor que se considera de avalúo por parte de digamos, de lo que es el ente municipal, en este caso la alcaldía, la cual nos indica un valor referencial. Todos estos valores son referenciales para poder llevarlo a declarar. Ahorita actualmente está en desuso porque, lógicamente, esos avalúos catastrales son valores bastante por debajo de lo que se pudiese considerar un valor real al momento de declarar. Si hablamos de una persona que ha fallecido hace bastante tiempo, como dije en su momento, pudiésemos ubicar, claro, tuviesen la oportunidad de poder tener acceso a los registros. Si una persona falleció hace tanto tiempo, podemos ubicar por medio de los valores el valor del metro de terreno o el valor del metro de construcción de los distintos registros inmobiliarios, es decir, los archivos de los distintos registros inmobiliarios en las historias registrales tienen obviamente una información que nos puede dar o nos puede facilitar como valoración referencial de cuánto era el valor del metraje, tanto de terreno como de construcción de ciertos bienes de la jurisdicción donde se encuentra el bien que vayamos a declarar. Es decir, el registro inmobiliario nos puede servir de marco referencial también. Tercer criterio, siempre y cuando el cliente tenga la capacidad económica de pagar, también está la circunstancia de poder o realizar o expresar estos montos en base a una experticia por parte de algún experto tasador, en la cual indique cuánto es el valor de ese bien para el momento del fallecimiento. ¿Por qué digo la capacidad económica? Nos pregunta si en algún momento vamos a colgar este video en alguna parte, Luisito. Tenemos que conversar después sobre eso. La situación con respecto al valor que establece un tasador, un experto tasador, ya obviamente en base a su experiencia, a su experticia,
por medio de un informe, pues nos indicará cuánto es el valor de ese bien. Claro, dependiendo si el cliente tiene la capacidad económica de poder sufragar los gastos de este servicio. Y el cuarto criterio, que es el que ahorita más se está usando, es el valor de mercado. Valor de mercado, y hay que agregar ahora valor de mercado en dólares, porque como dije en su momento, estamos en una economía dolarizada de forma tácita. Nos estamos manejando con el dólar de la calle. Obviamente, tomando en cuenta cuánto es el valor de mercado de cierto bien, tenemos que saber cuánto es el valor que obtiene. Obviamente, estamos hablando de una moneda de curso extranjero estable, fuerte, como es el dólar, y cual obviamente su valor no va a variar. Lo que va a variar es la cotización que tiene, sea en medio oficial por el Banco Central o por medio de las distintas páginas o cuentas que nos informan cada rato, como en Paralelo, Monitor Dólar, todas estas cosas que nos dan como una referencia de saber cuánto es el valor del dólar para ese momento. Es la que nos va a permitir, digamos, saber cuánto es el valor de esos bienes inmuebles. Que si hablamos de bienes muebles, son otros criterios. La fecha del fallecimiento. Si hablamos de una compañía anónima, ya no estaríamos entonces indicando sobre el valor indicado por el comisario de la compañía según lo que es el ejercicio de ganancias y pérdidas de una compañía por medio del informe del comisario. Si hablamos de un automóvil, aquí tenemos que utilizar nuevamente los valores de mercado y así sucesivamente. Eso todo dependiendo del bien que vayamos a declarar. Pero generalmente la mayor duda surge, la pregunta que te hacen, ¿de qué forma yo determino esos valores? Muy bien. Doctor, entonces ya para despedir, ha sido genial porque tuvimos una hora de presentación, pero media hora de preguntas y respuestas, en donde creo que ha sido genial esta cantidad de aclaratorias. Cierro con Clara Diáfana, la ponencia, felicitaciones. Dilber Riva, excelente foro como siempre, muchas gracias por compartir su conocimiento. Luis Arias, excelente foro, colega Juan Carlos Rom, muchas felicidades y que continúen los éxitos. Le cedo la palabra a la doctora Mireya Oliveros que, para que ya clausure nuestra jornada del día de hoy y que podamos entonces, creo que como siempre ha sido muy enriquecedor. De mi parte, doctor, gracias, porque siempre el aprendizaje es algo maravilloso, pero también la manera de comentarlo fue tan pedagógica, pero tan sencilla que llega a cualquier persona con conocimiento o sin conocimiento de la parte jurídica. Gracias, gracias. Doctora. Excelente ponencia, doctor, que de verdad, bueno, precisa esas respuestas, muy, pero muy, muy nutritivo el tema de hoy. Todas las personas están por el chat se ve lo preciso de las respuestas, están de verdad, las personas están contentísimas con este tema que hoy trajimos al martes legal. El próximo martes vamos a estar con una abogada excelente, vamos a tocar un tema bastante interés. No se lo pierdan, los esperamos el próximo martes. Y bueno, en lo que hoy, el tema de hoy, pues creo que les queda la espina de que tienen que planificar su sucesión. Es un favor que le vamos a hacer a los nuestros, no dejemos eso en el aire, porque hoy en día, pues todo lo que tiene que ver con el patrimonio ya tiene como lo comenté al principio, pues ya tiene un componente internacional y es importante no dejar eso en el aire. Gracias de verdad, doctor, por el apoyo, por el Colegio de Abogados del Estado Miranda. Gracias, Luis, siempre por tu disposición, por ser tan motivador, por darnos tanto. Nos vemos el próximo martes. Chao. Que vaya bien, hasta luego. Esto fue una producción de Socia Hija.